Un poquito del por qué hemos decidido no invitarlo a nuestro amigo Diego Carmona. Adrián. Claro, bueno, nosotros, dado la frecuencia que tenemos en el programa, algo lo adelantábamos el jueves pasado, pero no teníamos los datos ni cómo iba a comportarse la economía post anuncio de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el número 23 de la historia argentina, Sí. un logro no menor. Así que a partir de eso se dictaminó un nuevo esquema cambiario. Se dejó de lado lo que estaba impuesto, el tipo de cambio casi fijo con una variación mensual del 1%, había empezado un poquito más alto. Ahora se hace una flotación, no sería una flotación, pero ahora lo discutimos, una flotación entre bandas, entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar. Y el Fondo Monetario publicó su reporte también con las exigencias. Recordemos que te exigen, a cambio de, este es un nuevo préstamo, ya la Argentina es el máximo deudor por mucho del organismo, con 60.000 millones de dólares. Quien le sigue tiene 10.000, que es Egipto, después viene Ucrania, un país en guerra. Así que tenemos muchas preguntas todavía. Hemos visto esta semana corta del mercado, Sí. alguna evolución, alguna discusión con precios, qué va a pasar con los salarios, cómo se va a comportar el precio. ¿Es el fin del cepo total o todavía quedan restricciones? ¿Cómo sigue esto? ¿Hasta cuándo sigue? ¿Qué te pide el organismo? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Cómo nos impacta a nosotros como provincia? Las exportaciones, las importaciones. Y sobre todo, ¿no? ¿Qué es el cepo, ¿no? Y cómo va a influir esto, ¿no? En la economía, ¿no? Ese ciudadano a pie, que es el que a mí realmente me importa, el que nos está escuchando, que poco y nada entiende, ¿viste? Que le hablan de cepo, Sí. que el arreglo allá, y loco, yo no estoy llegando Bueno. a fin de mes. Eso era lo que veíamos y ya introducimos a nuestro invitado. En los mobileros, en cualquier punto del país, usted, Ángel Silva, ¿pudo comprar dólares? ¿Compró ya? Y no, maestro, al 15 no llego. O sea, la preocupación va por ese lado. Ajá. Y no por esta euforia de comprar, chapita, comprar, vendé. No hagas nada, quieto ahí, esperá que se mueva, vos no te mueves. Toda esa locura, euforia financiera, no participa del común o del grueso de la población. Entonces, para eso, porque si no podemos seguir divagando nosotros hasta las 10 de la noche, lo trajimos a nuestro amigo Diego Carmona. Él es licenciado en Economía y, entre otras cosas, también docente universitario, secretario de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Posadas. Bienvenido y muchas gracias por venirte a Circus un Jueves Santo. Jueves Santo, Gracias, Diego. Bienvenido. Gracias, Adrián, gracias, Chapa, por la invitación. Encantado de estar acá. Bueno, la introducción medio que ya la hizo Diego, pero rápidamente me gustaría arrancar por eso que decía, ¿no? Ese ciudadano a pie que nos está escuchando en este Jueves Santo, que poco entiende, ¿no? De todo este quilombo que se armó después del anuncio, ¿no? Del presidente, de qué es el cepo, de cómo va a influir esto, ¿no? En la economía, ¿no? De ese ciudadano. Y bueno, la verdad es que... ¿Cuáles son esos coletazos, no? ¿Cuáles son los coletazos? Sí, sin duda alguna, creo que en los últimos tiempos todos de alguna manera se volvieron un poco expertos en la cuestión financiera, el tipo de cambio que hay 7, 2, 5, se divide, multiplica y todo eso. Bueno, pero la realidad es que los que tienen acceso al dólar, ya sea por un mercado paralelo, ya sea por el MEP o bien en blanco, ¿sí? Es decir, al dólar oficial, es muy poca el porcentaje de la población. No obstante eso, sin duda alguna, influye en términos de cómo nosotros compramos y vendemos al mundo el tipo de cambio. Y entonces en eso la restricción del tipo de cambio, el cepo, influye muchísimo en el esquema de precios locales. Nosotros que somos una provincia en donde tenemos un gran porcentaje, el 90% de frontera con otros países, la realidad es que esto también impacta de manera bastante más diferente, ¿no es cierto?, que en el resto del país, y Posadas particularmente teniendo Encarnación enfrente con un flujo bastante movido, ¿sí?, por decirlo de alguna manera. No, bueno, continuar con la idea de
los movimientos que impactan directo, pese a las discusiones que se originaron y siguen. Hoy hubieron algunas repercusiones en cuanto a acusaciones a empresas, productoras de alimentos, por ejemplo, de artículos de limpieza. El movimiento ahora un poquito más suave, que fue terminando una semana con una devaluación más leve, es otra palabra que se intentó evitar. Los eufemismos ya lo sabemos, deslizamiento de precios, reacomodamiento de precios relativos, pero preguntarte si esto va a tener un impacto en precios, ¿no? Con una inflación que ya venía subiendo. Sí, sin duda va a tener y ya tuvo, de hecho. Sí. La realidad es que el precio de tipo de cambio, ¿no es cierto?, que permea básicamente al cual se ajusta la mayor cantidad de los precios de la economía, es el oficial, porque es al cual los importadores ingresan, al mismo tiempo también es al cual los exportadores salen, con los aranceles para un lado y para el otro, pero en definitiva ese es realmente el que marca el precio. Y como vemos nosotros con un tipo de cambio unificado y con una restricción que no fue total, digámoslo de esa forma, no fue total, lo cual en algún punto para mí me parece que está bien, igual que así sea, podemos ahondar después si quieren en eso, pero la realidad es que el oficial se devaluó más de un 10%, y eso automáticamente en el hierro, en todos los commodities, hace que hacia adentro suba ese 10%, el combustible, la energía, todo va a empezar a subir en ese orden. Después podemos decir, bueno, esta devaluación, ¿sí? Lleva un tiempo a que los precios se trasladen, sí, es cierto, es posible. También es cierto que no se traslade totalmente, porque la demanda está totalmente contraída y baja, es decir, la capacidad de compra real de la persona de a pie, cuando vamos al supermercado, cuando pagamos la boleta de luz, de agua, la realidad es que ese tipo de cambio, o sea, nos afectó efectivamente en el número. Después la particularidad que tenemos acá en Posadas, por ejemplo, es que, bueno, enfrente está Encarnación y posiblemente la mayor cantidad o sea, el tipo de cambio que se usaba era quizás el dólar paralelo, el dólar blue, es decir, la gente iba con el billete peso, la persona enfrente le recibía y hacía el cambio a 1.400, 1.300 y algo, que era más o menos lo que estaba el blue, un poquito menos. Y hoy día ese tipo de cambio ya no es ese, sino que bajó, con lo cual arriba de frente es posible que esté más barato, mientras adentro más caro. Con lo cual ahí tenemos realmente, a ver, para las personas, por supuesto, que tienen un salario y demás, bueno, vos decís, en gran parte pueden ir a comprar enfrente, pero la verdad que siendo una ciudad y una provincia que busca siempre la producción y el trabajo local, doméstico, realmente esto no es positivo, sinceramente. Sí, ahí creo que viene a paliar un poquito, ¿no?, la situación, ¿no?, que se está viviendo hoy en la actualidad, que siempre ocurrió también, ¿no?, esto del otro lado de Encarnación, y nosotros acá siempre mirábamos, ¿no?, cómo se iba, pero en el último tiempo creo que esto de los programas, ¿no?, y un estado presente, digamos, hizo que no sea tan notorio, digamos. Sin duda. Si bien, de hecho, o sea, se está yendo la gente, no vamos a negar, pero es algo... antes era mucho peor, mucho peor. Sí. Se van haciendo, perdón, Adrián, no. muchas herramientas desde la provincia, desde la ciudad, justamente para poder contener a eso, sin duda alguna, y desde el sector privado con enorme cantidad de bajando rentabilidad, bajando beneficios, todo, y la verdad es que sin duda alguna, como decís, Chapa, la gente se queda y compra, busca lo local, queremos que a nuestro vecino le vaya bien. Una también porque, o sea, son muy pocos los que hoy cuentan en serio con billete, con plata, después de un 15, digamos, ¿no? Hay que hacer rendir la plata. Y el tema de estos beneficios, el hecho de poder pagar en cuotas, los ahora, que toda esa cantidad de... Dudás, digamos, decir, ya tengo que ir y poner una tras otra, está bien, puede ser más barato, pero qué sé yo, con el tema de la inflación, la tarjeta y demás, creo que a la larga como le terminás ganando, digamos, ¿no? Además, si nos alejamos un poquito de nuestra realidad más próxima,
vemos esto a nivel de distintos puntos fronterizos. Son recurrentes las imágenes de Mendoza, Chile, así como podemos citar Posadas Encarnación, alguna... de las provincias del norte, sí, digamos, con Bolivia. Mucha frontera también con Brasil, Ajá, acá, sí. de acá también, pero de otra parte mucha frontera con Brasil, y los eternos reels, TikTok del turista argentino que se fue a Brasil y mirá lo barato que está. Lo hemos visto todo el verano, por ejemplo. Digo, es un comportamiento que no es algo puramente local, ¿no? No, por supuesto. Bueno, ya que tocaste ahí el tema de turismo, vamos a aprovechar ya que también está muy empapado con este tema. Hace un tiempo, ¿no? Venían muchos brasileros, uruguayos, bueno, paraguayos, a la ciudad de Posadas sobre todo, ¿no? Sacando ya lo que pasa, ¿no?, en el interior de la provincia. Pero la ciudad de Posadas es como que dejó de ser esa ciudad de paso, digamos, y nos encontrábamos casi todos los fines de semana. Yo que tengo la suerte, ¿no?, de trabajar sobre todo en el sector gastronómico, con el tema de la música y demás, me encontraba con muchísimos turistas. Hoy esos turistas dejaron de venir, digamos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo están trabajando ustedes del municipio, digamos? Y la realidad, bueno, es que el esquema de precios, sin duda alguna, tiene injerencia, o sea, hace mella básicamente en el turista o en un segmento del turismo que deja de venir. Pero nosotros vemos que en la ciudad de Posadas ya de un trabajo que viene interesante de hace mucho tiempo, y por supuesto nosotros intentamos continuarlo, es que Posadas ya no es una ciudad de paso, es una ciudad que vienen a disfrutar, ¿sí? Y en ese sentido está bueno cuando se ven algunos números en donde el turista brasilero capaz no le importa tanto, o sea, no hace su cálculo efectivamente si le sale más barato o no, sino, bueno, van a disfrutar de una ciudad que tiene una hermosa gastronomía, que tiene eventos culturales, que tiene eventos musicales, que tiene eventos deportivos. La verdad que también lo que... Claro, no es solo lo económico, digamos, sino que ya... Correcto, sí. Y por supuesto también el trabajo que se va buscando en la región, posicionando al destino de Posadas. Y bueno, y sin duda alguna, creo que vale la pena siempre decirlo, Posadas con su calidad y su calidez en las personas realmente que atienden muy bien, que se desviven por el local y por el turista. Entonces cuando vienen todos son muy fascinados por cómo son recibidos en la ciudad. Sí, volviendo un poco a la génesis de la charla, recordemos, hay cosas que bueno, hay que volver a las bases, a repetir lo obvio. Acá hubo un cambio, no solo de esquema monetario, no es una fase, bueno, de hecho se puede decir lo que vos quieras, fase 3. No, el tema fue que se te quemaron los papeles y fracasó tu programa económico, Milei Caputo, y la única que quedó fue apurar esto por la pérdida de reservas internacionales constante que estaba teniendo el país, una corrida que no terminaba, pese a las restricciones, por lo tanto se flexibilizó el cepo, que sería algo más atinado decirlo, en lugar del fin del cepo, como bueno, entiendo que es la narrativa que reemplaza a la pulverización de la inflación, o a que hasta los últimos días Luis Caputo decía que el esquema cambiario no se iba a tocar, el tipo de cambio iba a seguir así hasta fin de año, etcétera. Acá estamos hablando de una nueva toma de deuda con el Fondo Monetario y con las imposiciones que implica, que te impone el organismo, ¿no? Sí, vos decías, es todo un logro, que Sí. fuimos 21 veces. La verdad que se lo presenta de esa forma, pero está muy lejos de ser un logro, sin duda alguna. Estamos tomando deuda en un organismo internacional que tiene la característica, es más, nació como prestamista de última instancia, es cuando ya no hay más nadie, están ellos. Entonces, de logro tiene muy poco. Sí, no, aparte te quería decir que lo comentaba con alguien esta tarde, lo raro no es esto, porque es algo común en nuestra historia, incluso nosotros podemos decir, che, yo estaba consciente, vivía y tenía uso de razón cuando el país estuvo fuera de la tutela del organismo entre 2006 y 2017.
O sea, fue el único periodo que no tuvo ningún tipo de acuerdo. Exacto. Desde que volvió la democracia. Y antes también, porque... Sí, antes en la década del 50 también se acudió a un préstamo, pero ahí, digamos... El país ingresó en el año 1956 al Fondo Monetario. A lo que iba con esta idea, con esta reflexión, es que está el menú clásico de reformas que te piden, y el último salvavidas que te tira. Pero lo extraño, lo que sí no es habitual, es este festejo desmedido de las autoridades nacionales por ingresar a un nuevo acuerdo. Si vos acá sacás un poquito la cabeza de nuevo y empezás a mirar portales no alternativos, ni de izquierda, ni progre, ni nada de eso, sino los tradicionales de cada país, vos vas a leer una frase, que la traducí si no está en castellano, un concepto que es Argentina, o sea, tiene un rescate del FMI. O sea, eso se maneja así a nivel internacional. No es una cosa de algarabía, de festejo, que vinieron unos tipos de afuera y trajeron, lo digo de manera vulgar, una carretilla de guita, y porque no le gustó nuestra cara, la cara de Milei, el pelo de Milei, nos regaló esa guita. Sí, nos regalaron. Sí, nos prestaron ahí. No, digo porque si te hay que devolverla. Claro, ahí está. Bueno, viste, esa era mi duda. ¿Hay que devolver esto o no? Sí, señor, hay que devolver, por supuesto. Y pero si yo creo que una versión elevada de bueno, acá está la euforia, el festejo, mirá, sí. Ganamos el mundial, viejo. Yo lo que increíble. Sí, un festejo, pero una cosa, Lobo de Wall Street 2. Lobo de Wall Street. Lo que te iba a decir es una versión evolucionada de ese meme popular de la deuda con cierta plataforma financiera, que si yo pedí un préstamo acá y borro la aplicación de mi teléfono ya no debo nada. ¿No funciona así acá tampoco? No, aparentemente en la vida real no funciona así. Bueno. Queda en un cuento, en un relato, que es lindo, interesante, suena, la verdad que suena bien a veces, pero cuando vamos a la realidad no encontramos eso, sinceramente. De hecho, es más allá de cómo lo festejan estos logros y todo, sino también es interesante ver cómo ya nos habla de empresas que trabajan, empresas que invierten, nos habla de un sector productivo que nos habla de vamos a dar créditos para mayor producción local en tal o cual provincia. Esas discusiones, que realmente son discusiones de la economía real, son discusiones que le importa a la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas no están con el tipo de cambio. Están viendo a ver si el ingreso, lo que le llega del salario al fin, llega al 31 o el 15 ya no tiene más, y tiene que estar endeudándose en algún otro lado, tiene que vender cosas, tiene que desahorrar, tiene que hacer un montón de cuestiones, tener 200 trabajos, terminar trabajando 22 horas por día. Entonces, la verdad es que se nos haya corrido el eje de hacia dónde, o sea, que estamos entendiendo la economía, porque la economía, perdón, pero no son el tipo de cambio, la finanza, las acciones, los bonos. Cuando abrí un diario, no, porque las acciones subieron, porque bajaron los bonos, porque el otro, ¿quién ganó? ¿Cuál fue el activo que ganó? Todos buscando a dónde hacer un rulo, para que el rulo te quede algo de plata. Y la verdad que el rulo ese, se supone que lo financiero tiene que ayudar a lo productivo. Es esa la idea, es una transferencia de capacidad de compra en el tiempo, en donde esa transferencia de capacidad de compra en el tiempo tiene un sustento de que más adelante va a haber una nueva producción. Es decir, vos decís, bueno, yo voy a poner una fábrica, bueno, necesito 1.000 pesos. Bueno, ok, esos 1.000 pesos, la fábrica después te va a dar un retorno, una producción tal que te va a permitir pagar. Eso es una finanza sana. Vos estás prestando a un lugar para generar inversión y producción y trabajo. Y la verdad es que en ningún momento aparece eso. De hecho, el otro día estábamos discutiendo un poco y con algunos colegas y amigos, y la verdad es que el ministro de Trabajo, ¿alguien lo conoce? No se sabe ni quién es, más o menos. Esas discusiones, la verdad que marcan un poco,
sentencian, me parece de alguna manera ilustrativa, por ahí la mirada que tiene este modelo, exacto. Sí, es un modelo. Yo creo que trasciende por ahí a los gobiernos. Inclusive, sí. Bueno, hay una ambivalencia entre dos esquemas o dos modelos, o sea, o familias de modelos, que unos van por la parte productiva y otros van por una estabilidad macro, entendiendo que si no tenemos inflación vamos a vivir todos mejor, y capaz que no es tan así. De hecho, yo siempre lo digo, tuvimos 10 años de estabilidad macro perfecta en términos de precio, sí. Y tuvimos la peor crisis de la historia de la Argentina. Con esto no es una apología a la inflación, sí. Ni nada, por supuesto, para nada. Hay que contenerla, hay que buscarla, hay que salirse ahí, pero evidentemente la Argentina tiene, en términos de sus variables ya estructurales, problemas en los cuales siempre es recurrente la inflación. Claro, eso te iba a preguntar, qué increíble, ¿no? Pero siempre estamos hablando de la inflación. Así es. O sea, y no quiero caer en la pregunta que cae Maduro y no sé si tiene una solución o una respuesta, digamos, ¿no? El hecho de cómo se combate la inflación, cuál es la solución, digamos, cuál es la salida. No, y mirá, yo lo que sí te puedo decir con eso es algo que tiene un problema de larga data. Sí, aparte de estructural. Exacto, entonces los problemas de larga data y estructurales también tienen soluciones de larga data y estructurales. Sí. Entonces, si viene alguien y dice, bueno, mira, ahora vamos a solucionar, ok, está solucionando porque, no sé, poner de vuelta un esquema como el 1-1, sí, capaz matás eso. Está inflación cero, ok, listo. Pero, ¿a consecuencia de qué? ¿Con el costo de qué? Con el costo de producir menos, con el costo de tener menos trabajo, con el costo de que la gente, una destrucción del entramado productivo, del entramado social. La verdad que ahí es cuando en la economía, hoy. Claro, ahí es cuando en la economía hay que ver, decir, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Y bueno, y las personas son las que hacen la economía, o sea, no podemos que cierren los numeritos y que la gente no esté adentro. Justamente a raíz de esto que mencionás, se hizo muy comentado, muy viral, si se quiere, la intervención de un diputado paraguayo en la última visita del presidente Milei a aquel país, donde mencionaba esto, de que acá él se refería a su país, a Paraguay, que en Paraguay existe un Excel perfecto, sí. Impecable, en sentido de crecimiento, de baja inflación, de calificación de los organismos internacionales de crédito, impecable todo, y que es mucho. Nosotros lo conocemos de primera mano al vivir en Posadas, en Misiones, la envidia, entre comillas, de muchos, y el lugar hacia dónde ir. Lo que decía el diputado paraguayo fue justamente esto. Nosotros no te sirve nada tener un Excel impecable si después la gente, el paraguayo, no tiene salud, educación, no, el ingreso es magro, y dice, si no, hacía una referencia al presidente Milei, decía, presidente Milei, si no, no se explica por qué los cientos de miles de compatriotas, es decir, de paraguayos, van hacia su país todavía y fueron tanto tiempo con una inflación demencial, algo ridículo, que vos decís, ¿cómo? ¿Por qué venían o por qué hay tantos paraguayos en el país? Justamente, le hablaba del Excel, de estar todo limpito, quietito, pero con la frase esa de con la gente adentro, con la gente afuera. Claro, exacto. Yo te quería traer de nuevo, relacionando esto, tenemos un rato más todavía, sí. Justamente para ir al punto local, al plano local, perdón. No solo los funcionarios argentinos están con la parte financiera y que no entienden tal vez por qué la mayoría del pueblo no comparte esa euforia, sino que el informe largo de más de 100 páginas del Fondo Monetario menciona muy pocas veces la palabra trabajo, la palabra empleo, sino que va por otro lado. Las exigencias que sabemos, reforma laboral, tributaria, y otras cuestiones, como vimos con la importación de bienes de capital usados, una exigencia de Estados Unidos en este caso,
pero es cierto que estamos todos, incluso nosotros, yo me incluyo, hablando de esto. Sube, baja, sube, y los medios de comunicación también con el tema de, hay un rulo que haces, compras en el Banco Nación y después haces la financiera y así, decís, che, pero para... Ahora, bueno, lo pasamos, te dejo picando la pregunta y vamos con ese audio de... Rubén Rubín es el diputado. Usted, desde acá yo sé que están haciendo un laburo muy, muy fuerte en lo que es empleo, datos para el empleador, para aquel que quiere desarrollar, en Posadas digo, que quiere justamente generar, y para el que busca también capacitaciones. Ya me va a contar con eso. Escuchemos el audio al que hacía referencia. Yo le sigo, presidente Milei, y bastante. Y le sigo desde antes que usted sea presidente. Le sigo cuando ya era prácticamente insoportable escuchar las entrevistas tuyas, porque demasiado ya te exaltabas. Después bajaste un poquito de tono, pero te sigo desde siempre. Y si lo que vos proponés es simplemente crecimiento económico para que tu Excel sea lindo, vas por mal camino. Porque todo esto que nosotros hacemos, de convocar elecciones, de conformar gobierno, lo hacemos únicamente por un tema social, para trabajar en comunidad. No para tener lindos números, buena estadística, un lindo Excel, no más. Y ejemplo de eso es Paraguay. Nosotros tenemos un buen Excel. Nosotros tenemos crecimiento económico estable, sostenido hace años. Nosotros tenemos la inflación quizás más baja de la región, pero no pasa absolutamente nada. Los paraguayos no tienen salud, los paraguayos no tienen educación, los paraguayos no tienen seguridad. Los paraguayos eligen vivir en Argentina con una superinflación antes que vivir en Paraguay con una buena economía. Clase les dio, ¿no? En ese discurso, ¿no? No sé si clase, pero de que le tiró toda la realidad, digamos. Sí, y lo que es palpable, digamos, lo que pasa. La realidad es que en términos de crecimiento tampoco está. Lo único que realmente medianamente sucedió fue el decrecimiento o la desinflación, ¿no es cierto? Bajar el ritmo de la inflación, pero después empresas que cierran, gente que se encuentra desempleada de repente. Claro, sí. Cierran empresa y gente en la calle. Es más, los últimos datos de empleo dan una caída de más de 100.000 puestos de trabajo. Sí, a lo que vos te referías, sí, por supuesto, el año pasado el país cierra con una caída de casi el 2%, salvado por el agro. Sin el agro contra una medición del 23 muy mala por la sequía, pero si te pones a comparar, exceptuás el agro, la caída fue casi de 6 puntos. Entonces, y también la otra, de decirte, che, bueno, nosotros, yo quiero ser una colonia, no vamos a hacer más nada, ni ciencia, ni tecnología, ni industria. ¿Vos tenés una industria? Bueno, jodete, importá, chapita, importá. Sí, listo. Si tenés, te sale más barato importar de China o de Brasil, si querés, queda acá. ¿Qué pasa con eso? Ahí nos va a graficar y mejor. es algo ¿no? de lo que está pasando, porque supuestamente iban a venir las empresas acá o nos íbamos a llenar de industrias, según el mensaje de estos muchachos al comienzo, y nada de eso está pasando. O sea, las pocas industrias o empresas que estaban acá se están yendo. Pero incluso hay muchos empresarios pyme que lo que te dicen es, yo lo puedo hacer y probablemente me terminen yendo para ese lado, pero por el hecho de, te dice, hay una gran diferencia. Yo si hoy tengo 10 empleados, si me convierto en un importador, necesito el galpón y 2 tipos. Sí. Es decir, pérdida de empleo, como bien dijiste. Exactamente. Yo creo que las empresas durante el año pasado han aumentado bastante. Sí. Si esto no cambia, que bueno, hay que ver si efectivamente puede ser así. Yo tengo mis apreciaciones, pero bueno, las voy a dejar de lado. Pero la realidad es que es muy probable que de a poco las empresas empiecen, algunas, a deshacerse de trabajadores. Digamos. Exacto. Entonces, en vistas de eso, de hecho, ahora a fin de mes, cerca de fin de mes, sale un informe del INDEC, un informe que es trimestral. Nosotros, desde la Oficina de Gestión de Datos de la Municipalidad, trabajamos esa información focalizada en lo que es Posadas
y trazamos números dentro de nuestra ciudad para básicamente también ir focalizando la política local, la política económica local, y al mismo tiempo, por supuesto, también viendo a ver cómo estamos en la región. En ese sentido, la verdad es que Posadas, a Misiones también le sucede. Desde hace mucho tiempo se ven que son los números, los mejores números en términos de empleo, en términos de tasa de empleo, en términos de tasa de desempleo, que no es una diferencia entre uno y otro, y también en términos de actividad económica. Con lo cual, la realidad es que si ponemos eso en comparación, vemos, hay una política nacional que no podemos, que nos llega de afuera, pero en lo que es lo local, sin duda alguna se nota que hay una diferencia entre las regiones del norte de Argentina y en particular en Posadas, siendo la capital con los mejores números en este sentido. Sí, la de mayor crecimiento. Y fíjate, acá tenemos en pantalla, lo leo para quien está escuchando solamente. Esto es un trabajo de la gente de Fundar, una organización económica, y también toma datos de la CEPAL. La variación del valor agregado bruto entre 2012-2013 y 2022-2023. Fíjense que acá se caen muchos prejuicios, muchos preconceptos que se tienen con las provincias del norte, porque vemos que lógicamente lidera Neuquén por la explosión de Vaca Muerta. Exacto. El crecimiento del petróleo con más de un 70% de crecimiento. Sí. Pero después sigue Jujuy con 23,2%, Santiago del Estero con un poco más del 18%. Ahí Santiago del Estero también es toda la siembra, básicamente, la agricultura, a partir de las mejoras tecnológicas en lo que es fertilizantes y semillas, logra ponerse soja, estamos hablando, soja y maíz. Luego continúa una vecina provincia de Santiago, que es Salta, 17,2%. Y ahí una realidad parecida. Sí, totalmente. Y ahora se le incluye por ahí a esa zona los minerales. Exacto. Jujuy sobre todo. Y después siguen Formosa y Misiones, que tienen casi idéntico crecimiento, completando los primeros puestos. Y el Chaco y Corrientes. No vienen las provincias que uno esperaría. De nuevo me incluyo en este caso. Si te preguntan, sin saber, yo te diría ahí, mirá. Pero se nota, cuando por ahí tenés la oportunidad de recorrer un poco, se nota realmente Misiones con rutas, con caminos, con crecimiento, lugares donde antes no había nada. Hoy hay progreso, hay una sociedad organizada. El caso de Posadas, emblemático en estos últimos años, realmente un proceso de transformación realmente muy importante, muy notorio, en términos de infraestructura y también, por supuesto, en términos de cambios de cuestiones más blandas, ¿no? De la sociedad en su conjunto, generando comunidad, generando que no hay dos Posadas, no hay una Posada en el centro y otra en la periferia, no. Posadas y la gestión y este crecimiento llega a todos lados. En la punta donde estés de Posadas vas a ver buenas plazas, iluminación, llega el asfalto. Sí, una ciudad totalmente unificada. Por suerte quedó de lado eso, sí. Exacto. Esa diferenciación. Una ciudad integral, integrada, digamos, ¿no? Sí. En su conjunto. Amigo, tengo dos más para antes de dejarlo favor. Ir, que se explaye en estas cuestiones, no lo voy a interrumpir. En el plano no, porque quedó pendiente, quedó picando un poco más del desarrollo de todo lo que vienen llevando a cabo, porque también es una cuestión integral lo que se hace desde el sector donde están ustedes, en el plano de empleo, de generación de trabajo, de manejo de datos, de formación, de capacitación. Y después la otra, para cerrar, ¿cómo ves? Sin pronósticos, no te vamos a preguntar qué compramos, qué vendemos, no, sino qué ves de cómo puede seguir este nuevo esquema que vimos debutar esta semana. Bien. La verdad que desde lo local, desde la Secretaría que me toca en este momento encabezar, trabajamos muchísimo en todo lo que refiere al trabajo, ¿sí? Al empleo y al autoempleo. Nosotros trabajamos con todos los emprendedores sociales, con emprendedores
que van a ferias, también con emprendedores que terminan habilitando algún pequeño comercio o servicio, alguna producción pequeña, y también con las empresas que tienen algún volumen más alto, por supuesto, con todas ellas distintos tipos de herramientas. Empezando por ahí con empresas grandes que hay en la ciudad, bueno, trabajamos esta cuestión de la información, ¿sí? Brindar información al respecto de cuestiones que suceden en la ciudad, de la economía, cómo está en la ciudad, que salen muchos de la Oficina de Gestión de Datos. También trabajando con la Oficina de Empleo. En la Oficina de Empleo tenemos distintas herramientas que van a la oferta y a la demanda de trabajo, es decir, aquel que está buscando trabajo y aquel que demanda trabajo. Entonces también tenemos un trabajo, vamos a las empresas, le decimos, bueno, qué necesitan, buscamos, tenemos una bolsa de personas, por supuesto, que están buscando trabajo, que se han capacitado en la Oficina de Empleo o en alguna otra parte de la municipalidad. Está el campus virtual, también como para romper que necesariamente tengan que venir a la municipalidad. También vamos a las delegaciones de los distintos barrios a tener estas capacitaciones. Entonces, de esa manera nosotros entendemos que estamos contribuyendo con aquel que va a buscar trabajo, porque va teniendo cada vez más habilidades, sí, más para el empleo, así lo llamamos, y al mismo tiempo también la empresa se ve beneficiada de eso, porque hay un tiempo, ¿sí? O hay un trabajo de capacitación que tiene que hacer la empresa para con el empleado. Que es tiempo ganado ya. Entonces es tiempo ganado, exacto. Desde ese lugar nosotros entendemos que es sumamente beneficioso. Tenemos números muy interesantes en el 2024 y en el 2025, ayudando a empresas y ayudando a chicos. Digo chicos porque mayoritariamente son chicos, pero realmente no está dirigido necesariamente al empleo joven, sino cualquier persona que esté buscando trabajo. Tenemos el portal de empleo, en donde se busca el match y cada uno, las empresas buscan ahí, y quienes están buscando trabajo buscan empresas desde ese lugar. Y después, bueno, también vale decir las distintas ferias de emprendedores que hay en la ciudad, también los eventos, los cerveceros, los eventos de Unamá, Villa Sarita, distintos gastronómicos, que buscamos también de esa manera generar la actividad económica, generar el empleo, y esto tiene un derrame para atrás y para adelante. Un derrame, la palabra es fea, sí, es cierto, pero la realidad es que aquel que está produciendo y nosotros logramos poner un lugar de comercialización, hace que esa persona después compre, no solamente está vendiendo, sino que después está comprando a otro. Y eso, sin duda alguna, genera movimiento, actividad, y también posiciona a estos emprendimientos, a estos emprendedores, que el día después de la feria, o sea, la feria sirve para visibilizarlos y, por supuesto, para vender, pero también para visibilizarlos, para que después puedan, a través de las redes, a través de algún otro tipo de comunicación, vender y comercializar sus producciones. Bueno, no, y para la última, sí, no, sí, no para, me olvidé, sí, para cerrar igual la recuerdo porque para que quede claro cómo sigue este veranito financiero y este invierno de la economía real. A ver, mirá, yo sinceramente siempre tiendo a mirar para atrás, para el pasado, lo cual no quiere decir que vaya a ocurrir lo mismo, no quiere decir que mirar para el pasado es, bueno, no, porque hay que mirar siempre para adelante. Sí, por supuesto, miramos hacia adelante, pero construimos sobre algo, construimos sobre un pasado. Y si el pasado no nos ayuda a entender el futuro, y la verdad que, bueno, es incierto. Claro, entonces estamos pisando todo el tiempo en jabón. Y en ese sentido hemos visto con gente muy parecida a la que buscaron este experimento. El ministro era muy parecido, o no, debe ser un primo. Creo que ¿no? era el hermano. Tiene el mismo nombre igual, lo pusieron, lo bautizaron igual. Y bueno, la verdad que es difícil decir que va a ir mal, pero ojalá no, pero sin duda alguna yo entiendo de que desde el momento en que no hagamos política económica sobre la política
sobre la economía real. Y bueno, es muy difícil que eso vaya, porque nosotros estamos esperando que una variable nominal permee todo, y la realidad es otra. O sea, la economía se hace el día a día, estando al lado de los sectores, preguntarle a ver qué necesitan, qué quieren, y a partir de ahí empezar a accionar, ¿no es cierto?, con políticas económicas que necesiten efectivamente. Y sí hay una diferencia entre estos dos, que ahora hay un margen muy grande entre el 1000 y el 1400. Hay un 40% que antes no era tan así, ¿sí? Con lo cual, en algún punto es medio incierto decir, bueno, ¿a dónde, qué dólar toma aquella persona que importa? Porque aquella persona que importa, ya sea para vender directamente o para fabricar con lo que importa, porque la verdad es que hay mucho de eso, o sea, sin duda alguna nosotros tenemos una economía abierta, o sea, se importan muchas cosas del exterior, y si un día está a 1200 y el otro está a 1000 y después está a 1400, y la verdad que en un momento va a ganar mucho, en un momento va a perder mucho, y posiblemente decida no perder nunca. Entonces, capaz que las expectativas de precio se pongan más en el 1400 que en otro. Bueno, Diego Carmona, muchísimas gracias por tu visita, todo muy claro, la verdad que da como para extendernos, da como para seguir charlando con él hasta las 9 de la noche, pero bueno, será para otra oportunidad, Esto tiene para largo. Esto tiene para largo, lo vamos a convocar nuevamente y vamos a seguir hablando de esto que creo yo, no sé si la palabra sería nos apasiona a los argentinos, pero creo que hoy está en la mesa de todos los argentinos, todo el mundo hablando, no importa si entendés o no entendés, creo que la mayoría entiende muy poco, ¿no?, de todo lo que está pasando. Lo único que sí entendemos es cuando no te alcanza para nada la guita, ¿no? Y ahí te empezás a hacer un montón de preguntas y hablando, ¿no?, del pasado, y decís, che, pero hace un tiempo atrás, viste, me iba a tal lado, compraba esto y ahora no estoy llegando. Bueno, tiene un poquito que ver ahí. No hace falta también, viste, ser tan técnico, por eso me gusta siempre hablarlo con Diego, porque tiene una manera didáctica de explicarlo. Esto seguramente no por su práctica ya en la docencia. Es así, que sí, gracias Diego. Gracias, Nosotros Chapo, gracias, vamos Diego. a continuar con más de Suban el Volumen.